registrados desde el comienzo de la pandemia en la región y 9 han recibido el alta. Lo compartimos hace instantes nada más, la comunicación que ha dado el área de epidemiología del Ministerio de Salud de la provincia, confirmando esto, que han salido del contagio por conglomerado en el departamento de Colón. Estamos en comunicación con Norma Hernández, ella es directora del Hospital San Benjamín de la ciudad de Colón. Muchísimas gracias por atendernos, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. ¿Qué trabajo se hizo para contener lo que fue esa primera ola de contagios que se pudo detectar justamente los nexos epidemiológicos? En un principio aislando un montón de personas. ¿Cuántas personas se aislaron en total en ese inicio? ¿Sabe eso? Bueno, en el primer día fueron más de 100 personas, porque, bueno, había varias personas que tenían alguna actividad comercial y entonces eso obligó inicialmente a hacer un aislamiento preventivo de mucha gente que había pasado por ese lugar. Luego lo que se hizo fue, la verdad, un gran trabajo desde toda el equipo de salud del hospital, algunos con la atención directa de la población y la toma de muestras, otros con la averiguación, de los contactos de las personas afectadas, para poder ir haciendo un mapa, un dibujo de quiénes eran las personas que se habían contactado con ellos cuando habían estado con síntomas en las 48 horas previas al inicio de los síntomas, que se considera que es el tiempo en que ya inicia el contagio del virus. Entonces, a partir de eso se empezó a conectar con estas personas y a pedirles que nos dijeran si tenían síntomas. Algunos tenían síntomas en ese momento, otros presentaron síntomas luego, otros no presentaron síntomas. Y a partir de eso se empezó a realizar hisopados a aquellos que eran sintomáticos. El hecho de que entráramos dentro de la definición por conglomerado también sensibiliza la definición de caso sospechoso y hace que toda aquella persona que tiene contacto con algún positivo y uno solo de los síntomas ya tenga indicación de hisopado. Por lo tanto, también hicimos muchos más hisopados de los que en realidad luego vienen positivos. Debe presentar al menos un síntoma para que se avance en el hisopado. Claro. ¿Y qué sucede con los que no? Si ha tenido contacto estrecho con una persona positiva y en el caso de estar, como estábamos nosotros en ese momento, en una definición de contagio por conglomerado. Hoy, que ya no estamos en esa definición, volvemos a la definición de caso previo, donde es necesario los dos síntomas para y el contacto con algún lugar de circulación o con algún caso sospechoso para realizar hisopado, ¿no? ¿Cómo se define el contacto estrecho? El contacto estrecho es una persona que ha estado más de 15 minutos a menos de 1,5 metros de distancia, sin el uso de tapabocas, o de elementos de protección personal en el caso de los que somos profesionales de la salud o que trabajamos en el hospital. O sea que el hecho de usar el tapabocas ya es una limitante para definir o no un contacto estrecho. Sí, es una limitante si te mantuviste a más de 1,5 metros de distancia. Si no te mantuviste a más de 1,5 metros de distancia, se te considera contacto estrecho igual, aunque haya usado el tapabocas, por ahí con una exposición más moderada, digamos, o más leve, pero se considera contacto igual. Por eso, en lo que hacemos hincapié, porque esto no significa que este juego haya terminado, es una sola parte del juego. Seguramente nosotros, tal vez en algún momento de aquí al final de esta pandemia, que no sabemos cuándo será, volveremos a tener algún caso. Obviamente estamos trabajando para no tenerlo, conjuntamente con otras áreas, con el área municipal, con los controles de acceso, con los controles del cumplimiento del aislamiento domiciliario de aquellas personas que vienen
de un área con transmisión comunitaria del virus, que es fundamental, y trataremos de no tenerlo. Pero si aparece nuevamente, es importante para eso que las personas tengan conciencia que hay hábitos personales que tenemos que cambiar. Tenemos que dejar de compartir el mate, tenemos que mantener el 1,5 metros de distancia con las personas con las que estamos interactuando, usar el tapabocas en forma permanente, excepto que estemos solos en la habitación, como es en este caso que yo estoy hablando con ustedes, por eso no lo tengo puesto, porque estoy hablando con mi computadora nada más, y fundamentalmente tener en cuenta que en algunos lugares, por ejemplo, están habilitadas reuniones familiares. Eso también tiene que ser cambiada nuestros hábitos, nuestras reuniones no pueden ser como antes. Si nosotros estamos aún 4 personas en un ambiente pequeño y no manteniendo 1,5 metros de distancia, el riesgo de contagio es cierto y aumenta. Es un virus con una alta contagiosidad, entonces esas cosas las tenemos que tener en cuenta para modificar lo que hacemos puertas adentro de casa o en nuestro, digamos, en nuestro quehacer diario, porque más allá que como Estado pongamos determinadas normas o limitaciones, lo que hemos visto es que muchas veces los protocolos se cumplían en los lugares de trabajo, pero las personas luego compartían el mate con amigos porque lo conocían toda la vida y entonces se contagiaron igual. Realmente el caso Colón impactó en la provincia de Entre Ríos, fue el primer contagio masivo que se dio, pudieron controlarlo, esto nos sirve de ejemplo también ahora para la ciudad de Paraná que está atravesando por esa situación. Pasaron 14 días sin nuevos positivos en el departamento Colón y es por esto que han dejado atrás la etapa de transmisión por conglomerado. Obviamente esto es mientras no haya, bueno, justamente que no se presente otra vez una situación como la que ya vivieron, ojalá si no sea. Norma Hernández, muchísimas gracias por este contacto y por todos los detalles. Yo quería darles solamente otra cuestión que me parece importante y es reconocer también el compromiso de la ciudadanía y la colaboración de la ciudadanía. Nosotros volvimos a fase 1 al día siguiente de que se confirmaron estos 4 casos. Y sé que para la gente fue muy difícil. Fue muy difícil desde el punto de vista económico, fue muy difícil retraerse nuevamente, pero yo creo que si nosotros no hubiéramos hecho eso por todo el esfuerzo que hubiéramos hecho desde el sistema de salud y desde otras áreas también para frenar la situación, no hubiéramos tenido tal vez éxito. Porque el que cada uno se quede en su casa ayudó muchísimo a poder congelar esta serie o cascada de contagios y poder quedar en esa cantidad y tener estos últimos 14 días sin casos. Así que eso me parece importantísimo reconocérselo a la sociedad. Norma Hernández, muchísimas gracias por este contacto. Hasta luego. Gracias a ustedes. Bueno, sí quedaba claro cuáles son las medidas que uno debe adoptar. El distanciamiento es el único remedio por el momento hasta que salga una vacuna.